Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, y hoy miércoles de oración, capítulo 30 del libro Cómo orar en el Espíritu, de Juan Bunyan. Hoy vamos a estar hablando de no entristezca al Espíritu Santo. Esto es sumamente importante, recordando que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y Él se entristece a través del pecado. Y la Biblia manda no entristecer al Espíritu Santo, y vamos a ver lo que nos dice este capítulo. Hay y debe haber una buena reprensión para los que nunca oran. Oraré, dijo el apóstol, y dígalo también todos los cristianos. Usted no es cristiano si no es una persona que ora. La promesa de Dios es que todos los justos orarán. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Salmo 32:6. ¿Usted es entonces un malvado desdichado si no ora? ¿Sabe? De alguna manera, el apóstol Pablo siempre nos invitaba a orar sin cesar y dar gracias en todo y mantener una continua comunión con Dios, de tal manera que podamos expresarle no solo las necesidades que tenemos, porque Él sabe las necesidades antes que las pidamos, pero sí que tengamos comunión con Él. Y esta comunión, de alguna manera, tiene que ver para que nuestro gozo sea cumplido y también para que podamos experimentar no solamente el hablar con Dios, sino también Dios hablando a través de la respuesta a nuestras oraciones. Por eso es muy importante que estemos orando en todo tiempo. ¿Sabe? En este tiempo que vivimos de la pandemia, hay mucha gente que está clamando, hay mucha gente que está orando. Pero es pensar, cuando te necesito, oro, cuando no te necesito, no oro. Y aquí la importancia de poder mantenerse en la oración en todo tiempo. Me gusta mucho el principio de este versículo: por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. ¿Y cuándo es el tiempo que pueda ser hallado Dios? Hoy puede ser hallado. ¿Por qué hoy? Porque hoy es el día que ha hecho Jehová. Hoy es el día que puedo orar. Hoy es el día que puedo comunicarme con Él. Hoy es el día. El salmista decía: en el Seón, ¿quién podrá alabarte? Así que sigamos. Jacob recibió el nombre de Israel por luchar con Dios en oración. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Génesis 32:28. Y todos sus hijos han llevado ese nombre con él. Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Gálatas 6:16. Es el nombre del pueblo de Dios. Si bien la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Por eso también la Biblia nos invita a orar por la paz de Jerusalén, porque el día que haya paz, ese día también habrá la redención de la iglesia será llevada. Necesitamos recordar también estar orando por Israel, no solo por la iglesia, sino también por el pueblo de Dios. Vamos a continuar. Los pueblos que se olvidan de la oración, que no invocan el nombre del Señor, tienen oraciones hechas para ellos, pero son oraciones tales como esta: derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre. Jeremías 10:25.
¿Es usted como estos pueblos que no invocan el nombre del Señor? ¿Se va usted a la cama como perro y se levanta como perro? Qué duras palabras de Juan Bunyan. Recordemos que Juan Bunyan es un hombre que vivió allá por los 1700. Entonces, allá de alguna forma se decían las cosas. Ahora uno tiene que pensar cómo decir las cosas para que las personas no se ofendan, ¿verdad? Pero la Biblia, de alguna manera, es veraz, es auténtica, es única y la Biblia va a hablar al corazón de las personas. Pero creo que también una de las cosas que necesitamos es precisamente confrontar con el pecado, no a los que no son creyentes, sino a los que son creyentes y no viven conforme a la fe. Como un borrachín y se olvida de invocar a Dios, ¿qué va a hacer cuando se vea condenado en el infierno por no haber tenido el deseo de orar a Dios y pedirle su salvación? ¿Quién estará allí para llorar por su dolor debido a que consideró que no merecía la pena rogar por la misericordia de Dios? ¿Sabe? Necesitamos rogar por la misericordia de Dios. Todos necesitamos por la misericordia de Dios, porque el profeta Jeremías decía, por sus misericordias no hemos sido consumidos. Y vea que lo está diciendo en una circunstancia muy dura. ¿Sabe? Cuando el profeta Jeremías da esas palabras, están en tiempos angustiosos. La ciudad está sitiada, hay hambre, se escasea el agua y esto hace que la gente empiece a comerse a sus propios hijos. Es una cuestión durísima. Y aún el profeta decía por su misericordia no hemos sido consumidos. Así que debemos de darle gracias a Dios y permitámosle a Dios obrar en nuestra vida. Y si somos creyentes, ¿sabe? Los salvos en Cristo tienen un tiempo de oración con nuestro Salvador. Vamos a continuar aquí en esta parte. Déjeme decirle que los cuervos y los perros se levantarán en el juicio contra usted, porque ellos hacen conforme a su especie, señales y ruidos por algo que los remueve cuando lo necesitan. Pero usted no tiene un corazón para pedirle perdón y misericordia o acercarse a nuestro gran Dios en oración cuando está en su trono de gracia, aun cuando debe perecer eternamente en el infierno. Si no ruega a Dios por el cielo, no le pida. ¿Sabe? La primera oración que toda persona tiene que hacer es una oración de reconciliación con Dios, una oración de salvación. Continuamente les estamos invitando a que usted pueda, si no tiene a Cristo en su corazón, reconciliarse con Dios, que usted pueda pedirle perdón, que usted pueda decirle, Señor, merezco el infierno porque soy pecador, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero sé que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús y yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Sálvame. Cuando usted haga eso, entonces su vida será transformada y será movida a la lectura de la palabra de Dios. Usted comprenderá la palabra de Dios y entonces usted practicará la palabra de Dios y la palabra de Dios nos invita a estar orando. Vamos a continuar. ¿Qué acerca del que tiene por costumbre desairar, burlarse y menospreciar al Espíritu y el orar por el Espíritu Santo? ¿Qué hará cuando Dios le pida cuentas de estas cosas? ¿Usted considera una alta traición el hablar contra del rey y tiembla con simplemente pensarlo y mientras tanto, sin embargo, blasfema contra el Espíritu del Señor? Y bueno, aquí pensar que Dios nos está viendo constantemente y Él sabe la intención de nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8:26 decía, ¿por qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No debemos temer acercarnos a Dios y debemos hacerlo continuamente para su gloria, para su honra y también para alcanzar el oportuno socorro y la gracia y la misericordia de Dios. ¿Es Dios alguien con quien jugar y que Él sea
al final bueno con usted? ¿Ha enviado Dios su Espíritu al corazón de sus hijos para que ellos pudieran burlarse de Él? Especialmente cuando los llama a orar. ¿Es esto servir a Dios? ¿Demuestra eso la reforma de su iglesia? ¿Se puede sentir contento de ser condenado por sus pecados en contra de la ley y puede añadirse a esto el pecar contra el Espíritu? Debe ser el santo, inofensivo, inmaculado Espíritu de gracia, la naturaleza de Dios, la promesa de Cristo, el consolador de sus hijos, aquel el cual ninguno puede ser aceptable para el Padre. Debe ser este digno el motivo de su canto para mofarse, ridiculizar, burlarse de él. Si Dios envió a Coré, a su gente, de cabeza al infierno por hablar en contra de Moisés y Aarón, ¿piensa que los que se mofan del Espíritu de Cristo, que van a escapar sin castigo? Y bueno, para esto usted puede ver Números capítulo 16 y Hebreos capítulo 10 para ver el contexto de los hijos de Coré. ¿Nunca leyó lo que Dios hizo con Ananías y Zafira por mentirle al Espíritu Santo? Capítulo 5 del libro de los Hechos. También a Simón el mago por subestimarle a él y su obra en el capítulo 8 del libro de los Hechos. ¿Será su pecado tenido como virtud o queda sin castigo si usted tiene el hábito de protestar furiosamente contra el Espíritu y oponerse al ministerio, servicio y ayuda que Él da a los hijos de Dios en oración? Es algo temible ponerse y despreciar al Espíritu de gracia, quien bendecirá su vida en oración, así como está la condenación por los que abiertamente blasfeman contra el Espíritu Santo en un tiempo de desdén y honra y deshonra para su posición y servicio. También lo es para los que resisten al espíritu de oración mediante el uso de formas inventadas por el hombre. ¿Sabe? Hay gente que dice que hay risa santa, que hay vómito santo, que el Espíritu Santo se manifiesta de esa manera y que llueve oro del cielo y que hace esto y que hace lo otro y que son contra el Espíritu y contra la palabra de Dios, y estas personas están blasfemando y están presentando fuego extraño delante de Dios porque Dios no mandó esas cosas, porque Dios no ha hablado de esas cosas, porque su palabra es clara y no necesitamos de ese tipo de manifestaciones para mostrar que el Espíritu Santo es verdadero y está en aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Es un verdadero amaño del diablo el que las tradiciones humanas sean más estimadas que el espíritu de oración. ¿Es esta menor que la maldecida abominación de Jeroboam, quien impidió que muchos fueran a Jerusalén? El lugar y forma de adoración establecida por Dios. Jeroboam es el rey, ¿verdad?, que queda en la parte norte de Israel después de que Salomón muere, que está Roboam como el hijo de Salomón, que va a reinar las 12 tribus, pero como Roboam no tuvo sabiduría e hizo caso a los jóvenes, reinó Jeroboam en la parte norte 10 tribus, y este dijo, no, para que no se me vaya la gente, no van más a adorar a Jerusalén, porque pertenece a la parte de Roboam, y impidió que la gente fuese a adorar al templo de Dios, lo que Dios había establecido, pero Dios lo juzgó severamente. Uno pensaría que los juicios de Dios de la antigüedad sobre los hipócritas de aquel tiempo haría escuchar a los que han escuchado acerca de ellos para prestar atención y temer hacer lo mismo. Sin embargo, los doctores de nuestros días están tan lejos de prestarle atención a la advertencia del castigo de otros que corren apresuradamente a la misma transgresión, poniendo sus tradiciones por encima de las Escrituras y sus oraciones escritas por encima de orar en el Espíritu.
establecen instituciones humanas que Dios no ha mandado ni ha recomendado, y luego afirman que todo aquel que no las obedezca debe ser echado del país o de este mundo, de modo que el espíritu de oración es repudiado e impuesta la forma de oraciones impresas. El espíritu es degradado y las formas ensalzadas. Y esto es lo que hacen las tradiciones y esto es lo que hace la religión. Aparta al hombre de Dios a través de mandamientos de hombres, cuando el mandamiento de Dios es: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Debemos hablar con Dios como Él habla con nosotros a través de su palabra. Estas personas hasta prohibieron el uso de la lectura de la Biblia para que la gente no pudiera ver, no pudiera oír, no pudiera entender la verdadera doctrina, que la doctrina es lo que se nos ha dado, la palabra de nuestro Dios. A los que oran con el Espíritu, aunque suelen ser tan humildes y santos, se les considera fanáticos. A los que oran solo con forma de una oración escrita y sin el Espíritu son tenidos como virtuosos. ¿Y cómo van a responder los que favorecen dicha práctica a las Escrituras, que mandan que la iglesia se aparte de tales personas que tienen una apariencia de piedad, pero con su conducta niegan su poder? Y esto lo podemos ver en 2 Timoteo 3:5. ¿Sabe? No son vanas repeticiones, no son vanos Padres Nuestros sin sentido, no son palabras repetidas y como si uno estuviera hablando con una piedra que no entiende. ¿Cómo le voy a decir la misma oración? ¿Cómo le voy a decir el mismo texto siempre, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es abrir el corazón y decirle: Señor, soy pecador, límpiame de mi pecado, sálvame y te entrego mi vida para que la uses y para que me guíes en este mundo para hacer tu voluntad. Señor, yo quiero vivir como tú y no como yo, como mi carne me lo pide, en el alcohol, en los vicios, sino para agradarte y honrarte a ti, Señor. Esa es la forma de orar con un espíritu correcto al Espíritu de nuestro Dios. La oración. Recuerde que cada capítulo termina con una oración. Oh Señor, vivo en un siglo diferente de Juan Bunyan, quien se vio forzado por la ley y las autoridades eclesiásticas a orar y adorarte a ti en cierta manera y formalidad, y quien fue encarcelado por su desobediencia. Sin embargo, encuentro que la tentación está siempre delante de mí a honrar a los hombres y las obras de los hombres mucho más que a ti. Perdóname por la influencia del Espíritu Santo, quien me llama a apartarme del pecado y entregarme a la oración. Hoy decido ser sensible a su dirección con el fin de orarte a ti cuando Él me anima a hacerlo. Amén. ¿Saben? Al que debemos agradar es a Dios, no a los hombres. Los hombres no van a estar conformes nunca. Siempre van a ver algo en nosotros. Pero vayamos con un corazón contrito y humillado a Dios, el cual Él no despreciará. Vamos a orar para terminar, esperando que este tiempo sea de bendición para su vida. Señor y Padre nuestro, gracias por tu Santo Espíritu, porque a través de Él hemos sido redargüidos de pecado, de justicia y de juicio venidero. Y hemos recibido a Cristo en el corazón, pidiéndote perdón por nuestros pecados y también ahora, siendo salvos, pidiéndote dirección para vivir una vida agradable a ti, para que nuestro carácter sea transformado a la medida, a la estatura de un varón perfecto, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a buscarte con todo nuestro corazón, ayúdanos a tener tiempos para orar contigo, para pasar tiempo delante de ti, para escuchar tu voz y para, Señor, escuchar también la respuesta a nuestras oraciones. Bendito Padre, te ruego por la Iglesia Razón para Vivir, por las personas que ven este video, que tú, Señor, supla sus necesidades, que los protejas de este virus tan maligno
y que tu nombre se glorifique sobre todas las cosas y que mucha gente sea salva para la gloria y la honra tuya. Y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues así terminamos el miércoles de oración. Recuerda, el domingo vamos a estar viendo un texto allí en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 9. Y pues si no se ha suscrito, le invitamos que se suscriba. Y hasta la próxima. Dios les bendiga.